Bueno, muy bien. Buenos Buen días. día. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, Buenos profe, días. buen día. Buen día. ¿Cómo anda, profe? ¿Se siente mejor? Buen Bien. día. Sí, mejor ni le cuento. No, bien, está bien. Ya está. Hola, Ya buen pasó. día. Pero no estuviste con síntomas serios así, o sí, estuviste internado y todo eso. No, internado, no. No, estuve con Ah, fiebre 4 o 5 días. Profe, Nada. ¿perdiste el gusto o el olfato? Sí, un poco, pero ya los estoy recuperando. Fue yo hace tranquilo. 6 meses que lo perdí, no lo recuperé nunca. Por el COVID. Profe, ¿y sabés cómo te contagiaste? No lo Sí, puedo es saber. médico, es médico. No lo sé. En algún lugar, algún paciente, claro, probablemente. O alguna ¿Qué persona en la especialidad? calle. ¿Qué especialidad tenés? Hago clínica. Médico clínico. Sí. Bueno, ahora voy a hacer otra cosa, pero por ahora hago clínica. Bueno, entonces, ahí vamos. Vamos con lo nuestro. ¿Dónde está la gente? ¿Y dónde está la gente? A ver. Bueno, vamos a arrancar porque ya hay 20 y pico de personas, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver. Estábamos hablando de fisiología del corazón y en esto de la fisiología del corazón estábamos hablando acerca de justamente cómo funcionaba el aparato de contracción muscular, es decir, cómo era la contracción del músculo y habíamos hablado de, bueno, de cómo era el mecanismo de contracción, cómo se necesitaba que entrara calcio, etc. Y a partir de eso, creo que por ahí andábamos hablando, voy a buscar acá, ahí está. Vamos a compartir la pantalla, si la pantalla se quiere compartir. Y en eso entonces habíamos hablado de cómo era el tema de la contracción muscular, cómo se llevaba acá la contracción muscular, para que se lleve a cabo, por supuesto, la función de bomba, es decir, la función de bomba relacionada con la actividad del corazón. Habíamos hablado de las propiedades del miocardio y estábamos hablando del ciclo simplificado, de eso estamos hablando, del ciclo simplificado, y habíamos contado algunas cosas que sucedían durante un ciclo cardíaco, que tomábamos como ciclo cardíaco una diástole y una sístole, es decir, un ciclo completo de contracción-relajación. Y en eso habíamos contado, de eso estábamos hablando, de cuáles eran las variaciones, que comparto acá, ahí está. Y habíamos hablado de variaciones que se producían en el ventrículo respecto de su volumen, habíamos hablado de variaciones que se producían en la aorta respecto de su volumen o de su caudal, es decir, la cantidad de flujo que pasaba o de líquido que pasaba por una cantidad de tiempo, en este caso segundo, de eso habíamos hablado. Ahí está. Y creo que estábamos hablando de esto, si yo no me equivoco, ahí está, de volúmenes del ventrículo. Lo que vemos acá, recordemos esto, recordemos las fases del ciclo cardíaco, acá las tenemos. Hay algunos libros que van a ver 4 fases, otros 6 fases, en este caso hay 7. A mí lo que me interesa de estas fases es entender lo que significa, lo que está pasando, es decir, son fotos en cuestión de milisegundos que van mostrando lo que va pasando en las distintas partes del corazón. Es decir, cada parte del corazón se está comportando de una manera en ese contraerse de los ventrículos y en ese relajarse de los ventrículos, que es el ciclo cardíaco, hace referencia mayormente a eso, sacando una parte que hace referencia específica al aurícula. Y generalmente, decíamos, se habla del corazón izquierdo, o sea que cuando uno habla del ventrículo izquierdo principalmente. Y entonces, ahí veíamos, ¿no es cierto?, cómo había
cómo se produce entonces una contracción auricular, luego una contracción isométrica, etc. Y ahora vamos a describirlo de nuevo. Y en ese pasar vemos cómo van sucediendo diferentes cosas en las cavidades. En este caso, en las cavidades y en las válvulas. En este caso, bueno, también en los vasos. En este caso, lo que estamos viendo es lo que pasa con el volumen del ventrículo a lo largo de un ciclo. Y ahí vemos, fíjense, en violetita, a la izquierda, lo que corresponde al tiempo en que se contrae la aurícula, ¿no es cierto? La aurícula, nosotros tenemos una aurícula, y la aurícula se está contrayendo en el ventrículo. Es decir, se está contrayendo para que la sangre entre al ventrículo. Pero yo les voy a contar que la sangre no entra directo al ventrículo porque la aurícula se contrae. Entra porque la aurícula está bien llena y llega un momento en que el ventrículo se relaja, y al relajarse, las válvulas auriculoventriculares se abren. Es decir, las válvulas se abren, siempre por diferencia de presión, se abren porque la aurícula tiene más sangre que el ventrículo y tiene más presión por ende. Entonces, acá dibujo un ventrículo relajado y una aurícula que está más o menos llena y se está vaciando dentro del ventrículo. Es decir, que la entrada inicial de la sangre al ventrículo no se da porque la aurícula se contraiga, sino que se da porque el ventrículo está relajado y la aurícula está llena. Al estar llena la aurícula y el ventrículo está relajado, la sangre de la aurícula automáticamente se dirige al ventrículo, y como la válvula se abre en sentido aurícula-ventrículo, entonces no tiene otra manera que desplazarse la sangre que hacia el ventrículo. Luego el ventrículo se va llenando y la aurícula se va vaciando. Va pasando esto. Por último, la aurícula se contrae con fuerza sobre el ventrículo y termina de llenarlo. ¿Ven? Son 3 tiempos para una misma cosa. El ventrículo no se llenó, como uno supone, simplemente porque la aurícula se contrajo, sino que hubo 3 tiempos. Hubo un tiempo en el que la aurícula abrió las puertas del pasaje hacia el ventrículo, hubo un tiempo en que la aurícula fue vaciando su contenido, y hubo un tiempo en que la aurícula se terminó por contraer. ¿Se entiende el dibujo, no? ¿O no? Se contrajo la aurícula y por último Sí, se reentiende. entonces el llenado ventricular. O sea que el llenado de los ventrículos no se produce en una sola instancia, sino que se produce a través de distintas etapas. Y si ustedes miran ahí, van a ver en celeste, en el medio más o menos, bueno, la segunda de la derecha, acá dice llenado rápido, llenado lento, y por último, la contracción auricular. ¿Ven? Entonces, llenado rápido hace referencia a la apertura de las válvulas por diferencia de presión, y entonces pasa la sangre de la aurícula al ventrículo que está relajado. Luego viene el llenado lento, que es la segunda parte, que es cuando la sangre llega a llenar el ventrículo, que todavía sigue relajado, pero sigue habiendo un poco más de presión en la aurícula. Y por último, aparece la fase de contracción de la aurícula, ¿no es cierto? Que sería esto que está acá, se le llama también patada auricular. La aurícula la patea al ventrículo, lo llena.
Y entonces, ¿qué pasa con el ventrículo? Se termina de llenar. Luego, el ventrículo está lleno. Ahí, en ese momento en que está lleno el ventrículo, todavía está relajado, no se contrajo. No se contrajo. ¿Y qué pasó? No se contrajo y está repleto. ¿Está bien? En ese momento, el ventrículo tiene el mayor volumen. El volumen antes de contraerse. El volumen es antes de contraerse. Como la contracción del ventrículo se llama sístole y la relajación se llama diástole, y no hay otro movimiento, sino que, o sea, no hay otro estado, sino que está solo el estado de sístole y el estado de diástole, a pesar de que incluso cada uno de estos se divide, ¿no es cierto? Eso no nos importa a nosotros, pero tenemos una protodiástole, una diástole, o sea, o lo mismo pasa con la sístole, ¿no? Una protosístole, una sístole, pero no importa, pero quiero decir que independientemente de las divisiones de cada una de los estados del ventrículo, solamente tenemos dos estados, el estado sístole y el estado diástole. Entonces, todo lo que he visto acá es el corazón en diástole. Esto es el corazón relajado. ¿Está bien? Me falta un estado previo, que lo voy a dibujar acá y después lo voy a dibujar de nuevo. Un estado previo, que es el momento en el que la aurícula está llena, el ventrículo está vacío y todavía no se abrieron las válvulas AB, que es justo el momento en que se relajó el corazón. Este es justo el ventrículo. Este es justo el momento en que el ventrículo se relajó. El ventrículo se relajó y la aurícula, que está llena, todavía no alcanzó a abrir las puertitas. Ahora, todo esto es la diástole. Por lo tanto, el volumen al que llegó el corazón al final de este proceso, este volumen que hay adentro del corazón, le voy a llamar volumen de fin de diástole. ¿Está bien? O sea que no sé más que decir lo que está pasando. Volumen de fin de diástole. El volumen de fin de diástole sería el volumen mayor que podría albergar de líquido, o la cantidad mayor de líquido que podría albergar un ventrículo antes de contraerse. ¿Está bien? Esa es la mayor cantidad de sangre que puede albergar. Volumen de fin de diástole. Y acá está representado el volumen de fin de diástole como el punto más alto de volumen, ¿está bien? El punto más alto de volumen que tiene el ventrículo. No es la presión que hay dentro del ventrículo, es el volumen. ¿Está bien? El volumen mayor que puede tener el ventrículo es el momento exacto en que se vació la aurícula y el ventrículo está totalmente relajado y lleno. Ahí estamos con el volumen máximo que puede tener el corazón, el ventrículo. Luego, el ventrículo se contrae, pero su volumen no cambia. ¿Y por qué no cambia el volumen? Porque ni bien se contrae el ventrículo, pasa esto. Se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Y por qué se cierran? Por una cuestión lógica. Cuando el ventrículo se contrae, la sangre quiere desplazarse al lugar de menor presión, que ahora sería la aurícula. Es decir, acá, este pasaje, esta puerta abierta, sería el lugar de menor presión. Porque acá no hay presión, o casi no la hay, porque la aurícula se está por relajar. Igual aunque estuviera contraída la aurícula, el ventrículo en contracción le va a ganar. O sea que el lugar de menor presión va a ser este. El ventrículo empieza a contraerse, se contrae, se ponen las paredes duras, la sangre quiere volver a la aurícula, pero sarán, las válvulas se cierran. Eso quiere decir que la sangre no puede pasar de vuelta a la aurícula y entonces se produce el cierre de estas válvulas y entonces se produce una contracción del ventrículo sin pérdida de volumen. ¿Por qué? Porque además
el ventrículo todavía no pudo abrir, no tuvo la fuerza para abrir las otras válvulas. Las válvulas que comunican con la arteria correspondiente. Entonces, que las voy a dibujar acá cerradas a un costadito. Entonces, no hubo salida hacia la arteria correspondiente. Sí, no hubo salida hacia las arterias correspondientes porque las válvulas están cerradas. No hubo salida hacia la aurícula porque la válvula se cerró. El ventrículo está contraído y no cambia su volumen. No cambia su volumen, a eso se le llama fase de contracción isométrica, como dice acá, fase de contracción isométrica, y es un pequeño espacio de tiempo en el cual el ventrículo se contrae, inicia su contracción, pero no se vacía hacia ningún lado. Es decir, es el punto exacto en que las válvulas todavía no se cerraron, no se abrieron las válvulas para salir hacia la arteria aorta en este caso, y el momento justo en que se ha cerrado la válvula auriculoventricular. Ahí lo ven las dos válvulas cerradas, ¿ven? Válvula auriculoventricular en negro cerrada, válvula sigmoidea en negro cerrada. Quiere decir que el ventrículo no se vació, mantuvo su volumen. Acá figura que disminuye una gotita el volumen, en realidad lo que disminuye no es el volumen, el volumen de sangre, porque la sangre queda donde está. Lo que disminuye un poquito es el volumen propio del ventrículo porque ya se empezó a contraer, pero no, para el caso no vale, es decir, el ventrículo sigue teniendo el mismo volumen. Y luego, fíjense lo que pasa, miren qué pasa con el volumen, lo digo ahora de otra manera al revés, miren, el volumen se mantuvo, volumen de fin de diástole, y de repente el volumen cae, plaf, cae. El volumen de unos 120, 125 mililitros, cae a 50, abruptamente, o casi a 50, cae hasta acá, por ahí. En realidad cae hasta acá, pero fíjense hasta acá lo que cae. Ahí cae. ¿Qué significa esta caída de volumen? Significa que el ventrículo perdió su volumen. Oh, qué fácil. Claro, el volumen del ventrículo se perdió. ¿Y por qué se perdió el volumen del ventrículo? Y uno diría, bueno, ¿va a parar la sangre a la aurícula? No va a parar la sangre a la aurícula. O sea que pasa esto. El ventrículo perdió su volumen. ¿Por qué perdió su volumen? Bueno, simplemente porque la sangre se fue a parar al vaso correspondiente, que en este caso es la aorta. O sea que a la fase de contracción en la que el ventrículo no cambió de volumen, es decir, contracción isométrica. ¿Está bien? Fase de contracción isométrica es que no cambió la longitud de la fibra y por lo tanto no cambió el volumen. A la fase de contracción isométrica le sigue la fase de expulsión rápida. Es decir, el ventrículo expulsa rápidamente la sangre, abre las válvulas abre las válvulas sigmoideas correspondientes, y ahí la sangre pasa a la aorta, y por ende el caudal, fíjense lo que pasa en la expulsión rápida con el volumen, en el ventrículo cae, sin embargo, en la aorta, medido en flujo también,
el flujo durante ese periodo rosadito, en el ventrículo caía el volumen, y acá aumenta el volumen. Esto me está diciendo a dónde va la sangre. La sangre que está saliéndose del ventrículo, que caía el volumen, acá está aumentando el volumen, quiere decir que la sangre está entrando a la aorta. Ahí. No. Bien. Entonces, ahí tengo de vuelta, caída del volumen, durante la sístole ventricular, expulsión rápida. El ventrículo sigue contraído durante un ratito más, es decir, sigue contraído, pero ya su volumen es poco, pero fíjense cómo va expulsando volumen, es decir, va perdiendo volumen, ¿está bien? Durante la expulsión lenta, y luego deja de contraerse el ventrículo y deja de salir sangre, por eso la sangre llega a un momento en que deja de salir y queda igual un volumen final. O sea, no se le sale toda la sangre al corazón. No llega este número no llega al 0. Por más que el corazón se contrajo, no pudo expulsar todo lo que tenía dentro. Le quedó un volumen adentro. El volumen que le quedó al corazón, después de que expulsó su contenido, es el volumen que corresponde al final de esa contracción. O sea, el volumen de fin de sístole. A ese volumen entonces final le llamo volumen de fin de sístole, que correspondería a mi dibujito. Correspondería a mi dibujito. Profesor, ¿estos son los números que cuando uno se toma la presión le da el volumen ventricular? No, la presión no da el volumen ventricular, está relacionada con el volumen que expulsó el ventrículo, pero lo que da la presión... Cuando uno se toma la presión. Pensé porque los números ahí como que se relacionan, ¿no? No, ahora lo vemos. Ok. Entonces, el ventrículo se vacía por completo se vació por completo hacia la aorta, llega un momento en que está relajado, pero igual sigue teniendo un volumen, que acá lo voy a pintar de color naranjita para que se vea el volumen. El ventrículo se termina de contraer, se vacía por completo, pero igual queda un volumen de fin de sístole. El volumen de fin de sístole. Cuando el ventrículo termina de vaciarse, o sea, cuando termina de vaciarse acá, se relaja. Ahora, el ventrículo hizo así, expulsó con fuerza, tengo la aorta como una chimenea, y expulsa ¡plaf! Con fuerza y la sangre se va a la chimenea. Ahora el ventrículo se relaja. ¿Y qué va a pasar con la sangre? La sangre que se fue a la chimenea se quiere volver. ¿Se entiende? Hizo ¡plaf! Y la sangre hizo ¡plaf! Y la sangre salió para buscar la aorta. Perfecto. Sale la sangre a la aorta. Pero cuando el ventrículo terminó de hacer ¡plaf! Se relajó. Y al relajarse, el ventrículo que está contraído se relajó, la sangre se quiere volver al ventrículo. Se cierra la válvula. Entonces se cierran las válvulas sigmoides. En ese momento se cierran las válvulas sigmoides y fíjense lo que pasa. El ventrículo está relajado, pero no cambia su volumen. De nuevo tiene las dos válvulas cerradas. Tiene la válvula de retorno cerrada y la válvula de salida cerrada. O sea que... Y este sería el volumen más bajo, digamos, del ventrículo.
Ese sería el punto más bajo de volumen, que corresponde al volumen del final de la sístole o volumen de fin de sístole. Y que nunca baja de 50 mililitros, por lo que se ve No, ahí en el exactamente. esquema. Exacto. Es el volumen de fin de sístole. No. No baja si el corazón está normal. Puede pasar que el corazón no esté normal y entonces ese volumen aumente o disminuya. Por ejemplo, veámoslo al revés. Si el ventrículo no alcanzó a contraerse con la suficiente fuerza o la suficiente cantidad de tiempo, la expulsión no va a ser total y va a quedar más volumen. Entonces aumenta el volumen de fin de sístole. Y por el contrario, si el corazón se contrae con mucha fuerza, el volumen de fin de sístole va a disminuir. Por ejemplo, si se contrae con mucha fuerza, se vacía más de 50 y por ahí queda en unos 40. Siempre hay un volumen residual, siempre hay un volumen de fin de sístole. El ventrículo no se puede vaciar por completo. Pero fíjense que entre los 50 y los 120, 125 hay 70, 75 mililitros que se expulsan por cada contracción. Eso que se expulsa es el volumen sistólico, el volumen expulsado en la sístole. ¿Bien? Y si multiplicamos el volumen sistólico, hacemos la cuenta muy tonta, pero ahí la hacemos. Vamos a poner 70 para que quede un número más o menos redondo. 70 mililitros, 70 contracciones, esto lo habíamos contado. ...70 contracciones por minuto. ...70 mililitros cada contracción. 70 contracciones por minuto, 4.900 mililitros por minuto, son 5 litros minuto. Eso es lo que bombea un corazón, 5 litros por minuto, que es más o menos la misma cantidad de sangre que tiene el cuerpo. Para ese corazón, ¿no? O sea, la sangre completa, toda, se bombea una vez por minuto. Cada minuto que está pasando, ahora, su corazón está bombeando toda la sangre que tiene el organismo. Ojo, no es toda la misma sangre, porque si yo me monto arriba de un glóbulo rojo, ese glóbulo rojo no da toda la vuelta. No lo va a perder. ¿Cómo? No lo va a perder, digo. O sea, y por ejemplo, cuando nos cortamos y sale esa sangre, ¿esa no es la que circula en las venas o sí? ¿También? Sí, sí. ¿Apenas nos cortamos lo mismo? Claro, la sangre que circula el sistema circulatorio es cerrado, no hay otro lugar donde haya sangre. Es un sistema de tubos cerrado. No. Si hay sangre en otro lado, se escapó de esos tubos. No puede haber sangre en ningún otro lado. Y de hecho lo intuimos porque si nosotros vemos sangre nos damos cuenta que hay algo que funciona mal. ¿No es cierto? Vemos sangre en un dedo, automáticamente decimos acá hay algo que anda mal. Bueno, efectivamente sí, hay algo que anda mal, porque hay algo del circuito en algún lado está cortado, está lesionado, algo se abrió. El circuito es cerrado totalmente. Lo que decía del glóbulo rojo es que el glóbulo rojo que llegó al corazón no necesariamente tiene que dar toda la vuelta, porque la sangre va a lugares donde va a ir más lento y hay lugares donde va a ir más rápido. Entonces, la sangre que va a ir del corazón de forma nutricia, la sangre que va a ir del corazón al pulmón, no va a tardar lo mismo en ir y volver que la sangre que va al pie. ¿Está bien? Entonces, la sangre que fue al pulmón, o la sangre que fue a una costilla, por ahí dio 2 vueltas, circuito corazón-costilla, y la que fue hasta el pie todavía no dio una. ¿Está bien? O sea que, pero, igual, pero igual consideramos que la sangre circuló una vez.
¿Está bien? Aunque no haya sido realmente así. Bueno, entonces ahí tenemos lo que sucede. Por último, ya que vimos ahí, por último el ventrículo que está relajado, que ahí lo tengo relajado, se llama relajación isométrica. Cuando está relajado, ¿qué le pasa? Vuelve de nuevo a este punto. Esta es la relajación isométrica, y entonces luego, con la relajación, viene a continuación el llenado rápido, ¿está bien? Y luego el llenado lento, y luego vuelve todo el ciclo de nuevo. ¿Está bien? O sea que di toda una vuelta al ciclo, y vi cómo en este caso se comportó el volumen, pero puedo ver también cómo se comportan las presiones. Fíjense que las presiones, en el caso del ventrículo, son inversas al volumen. ¿Por qué? Porque cuanto más presión hay dentro del ventrículo, más fuerza para expulsar tiene el ventrículo. Entonces, fíjense cómo acá el ventrículo aumenta su presión primero, en la contracción isométrica, aumenta la presión, aunque no varíe el volumen, la presión aumenta dentro del ventrículo, y se ve. Luego aumenta más todavía cuando el ventrículo logra abrir las válvulas auriculoventriculares. Luego sigue contraído el ventrículo, pero como pierde volumen, pierde también un poco de presión, y luego se relaja, ahí tengo la relajación, y cae la presión, rápidamente cae la presión a unos pocos milímetros de mercurio. Entonces ahí tengo el ventrículo, como el ventrículo modifica su presión. Esto está marcándome cómo se contrae el ventrículo, hasta acá. A pesar de que acá nos puede decir, bueno, pero ¿y por qué si está contraído acá el ventrículo pierde presión? Porque ya no tiene volumen. Porque la presión dentro es decir, sopló todo lo que tenía dentro, o todo lo que podía soplar de lo que tenía dentro, y entonces ya no tiene volumen a pesar de estar contraído. Entonces no tiene presión porque le falta volumen, no por falta de presión de la pared, sino por falta del volumen que había dentro del ventrículo. Y en la aorta, fíjense que pasa lo contrario. En la aorta, el aumento de presión tiene que ver con un aumento de volumen. Y esta sí es la presión arterial. Fíjense cómo el ventrículo, acá está la aurícula, la aorta. Miren, la vamos a ver a la aorta separada para que se entienda. Primero la vamos a ver separada. No, la voy a ver acá. Fíjense acá. La aorta, que es esto azul, esto es como si yo estuviera dentro de la aorta. Me metí dentro de la aorta con una escafandra, unos anteojitos, me quedé sentado dentro de la aorta, y tengo en la mano un manómetro. Estoy sentado dentro de la aorta. ¿Está bien? Bueno, primero estoy sentado en la aorta en la mínima expresión de la presión, que sería acá. En este lugar, acá, estoy en este punto. Estoy en este punto. El punto en el que el ventrículo está haciendo fuerza para todos lados, pero que todavía no abrió la aorta, no pudo abrir esta válvula. Está haciendo fuerza, contracción isométrica, pero no pudo abrir esta válvula. ¿No? O sea que estoy acá, en plena contracción isométrica, estoy adentro de la aorta, a 80 milímetros de mercurio, con mi manómetro en la mano, ¿está bien? Con mi presurómetro en la mano, mido la presión ahí adentro, 80 milímetros de mercurio. El ventrículo se está contrayendo del otro lado de una válvula, y yo estoy adentro con mi presurómetro. De repente, el ventrículo tiene tanta fuerza que abre las válvulas auriculoventriculares. En ese momento, yo percibo que el recinto donde estoy, esa aorta donde estoy, se inunda y aumenta la presión dentro de esa aurícula, de esa aorta. Y es lo que veo acá. Se abren las válvulas sigmoideas y entonces se inunda la aorta con un volumen y por lo tanto le aumenta la presión. O sea que yo estoy sentado adentro de la aorta,
y ahora siento como hay algo que me aprieta, claro, me aprieta el volumen de sangre que ingresó dentro del vaso sanguíneo. Bien, ese volumen generó una presión y es lo que estoy viendo acá, aumento de presión. Por eso la presión va desde acá hasta acá. ¿Qué generó esa presión? El volumen de líquido que entró adentro de la aorta. ¿Quién hizo entrar el líquido dentro de la aorta? El ventrículo izquierdo, motivo por el cual es el ventrículo izquierdo el que está generando ese aumento de presión. O sea que no aumentó la presión porque sí, sino que aumentó porque el ventrículo izquierdo se contrajo a más no poder. ¿Hasta cuándo el ventrículo le imprime presión a la aorta? Y hasta que se le acabó el líquido. Cuando se le acabó el líquido, pero no se le acaba de una sola vez, se le acaba de a poco. Entonces por eso es que la presión no cae desde acá violentamente para acá abajo, sino que se le acaba despacito. Pero el máximo de presión que ejerce el ventrículo, el máximo cuando se contrae lo más que puede y tiene todavía volumen, el máximo corresponde al máximo de presión al que va a llegar la aorta. La aorta no puede llegar más alto que eso, porque el ventrículo no le puede dar más. ¿Está bien? Esta es la traducción de lo que le hizo el ventrículo a la aurícula. Por eso van en paralelo. Perdón, el ventrículo a la aorta. Por eso van en paralelo. El ventrículo le sube la presión a la aorta hasta donde él puede. Y la aorta sube su presión hasta donde puede. ¿Y qué pasa con la aorta después? Bueno, el ventrículo le sigue poniendo un poco de sangre, por eso no cae la presión rápidamente. Luego se cierran las válvulas de retorno hacia el ventrículo y entonces la aorta se quedó con toda la sangre. ¿Pero qué pasó? La aorta no es un vaso cerrado, es un vaso abierto. Es decir, abierto no porque tiene agujeros, sino abierto porque da toda la circulación, da hacia el otro lado, es decir, da hacia el ventrículo, pero también da hacia toda la circulación. Motivo por el cual la sangre se distribuye hacia los tejidos. ¿Qué es esto que estoy viendo acá? Esta caída representa la distribución hacia los tejidos. Es decir, esa aorta, que estaba, si lo represento en diámetro de aorta, la aorta está así, luego se llena, se la llena el ventrículo, y luego el ventrículo ya no le da más, y la aorta se vacía, ¿y hacia dónde? Hacia los tejidos. O sea que la aorta se llena, y luego se vacía. Luego se vuelve a llenar, y luego se vuelve a vaciar. Luego se vuelve a llenar, y se vuelve a vaciar. Y así funciona todo el tiempo. Entonces la aorta tiene su punto máximo de presión cuando el ventrículo está contraído. Como cuando el ventrículo está contraído, eso se llama sístole, entonces a esa presión que tiene la aorta durante los sístoles se le llama presión sistólica. La presión sistólica. Y cuando el ventrículo está, cuando la aorta perdió toda la sangre que le dio el ventrículo y volvió a su punto más bajo, eso se corresponde con la presión diastólica. En realidad, las dos son presiones sistólicas, si uno se pone a pensar. ¿Por qué? Porque la presión mínima se obtiene cuando el ventrículo está en contracción isométrica, y eso ya es sístole. ¿Está bien? Sin embargo, no le llamamos a las dos presiones sistólicas, sino que le llamamos diastólica a la presión antes de que el ventrículo pueda meterle una gota de sangre a la aorta. Cuando el ventrículo le metió una gota, ya entonces ahí no es más la presión diastólica, y bueno, y hasta que no llegue al máximo no la voy a contar, y la voy a contar en el máximo y la voy a llamar presión sistólica. Entonces ahí tengo las presiones de la aorta, que esas sí son las que nosotros podemos verificar con un tensiómetro. Es decir, verificamos la fuerza que necesita el corazón, para vencer un manguito que está cerrado, la fuerza que necesita para poder pasarlo, pues no puede pasarlo, para poder pasarlo necesita una fuerza. Esa fuerza es una presión, ¿no es cierto?, que ejerce sobre el manguito que está cerrado. Entonces, esa presión que se necesita para pasar el manguito es la presión máxima del sistema. Y luego se mide la presión del sistema como si